Guillermo Francos le dijo de todo en la cara a los senadores K. No quiero dejar de mencionar que durante gestiones anteriores se destinaron recursos económicos y personal del Estado Nacional para llevar adelante obras menores que no son de escala nacional, como la construcción de baños públicos, veredas peatonales y cordones cuneta, tinglados de acopio, la puesta en valor de una fábrica de dulces regionales y hasta una pileta municipal. Mientras tanto, obras estratégicas como rutas, acueductos, redes y sistemas de distribución de agua potable se encontraban paralizadas o abandonadas. Por otro lado, también avanzamos en la quita de privilegios de quienes cobran beneficios o reciben subsidios sin necesitarlo, mintiéndole al Estado Nacional y malversando el dinero de todos los argentinos. En materia de tarifas, excluimos del régimen de subsidios energéticos a más de 15.000 usuarios que viven en Puerto Madero o en barrios cerrados. De ese total, el 44% se había categorizado como de ingresos bajos, mientras que el 56% se consideraba de ingresos medios, pese a contar con consumos mensuales equiparables a una pyme promedio. Esta medida implica un ahorro de más de 3.000 millones de pesos anuales y contribuye no solo al ordenamiento de las cuentas públicas, sino también al saneamiento de un esquema tarifario devastado por el despilfarro en los últimos 20 años. También terminamos con el 50% de subsidios en tarifas de gas, que recibían unos 137.000 usuarios, considerados vulnerables en el marco del régimen de zona fría ampliada, incluso pese a tener más de un medidor a su nombre. Se trata de beneficiarios que abusaron del régimen sin pudor, incluyendo un caso extremo de una persona que tenía 88 medidores registrados. Estas medidas de recortes y quita de subsidios a quienes no lo necesitan están acompañadas de un plan de obras privadas para normalizar el sistema energético, devastado por años de populismo y por los vicios de la vieja política que nos obligó a declarar la emergencia energética poco después de asumir. Como anunció el propio Ministerio de Economía, firmamos una resolución con obras prioritarias para evitar cuellos de botella en todo el territorio nacional, vinculadas principalmente a la construcción y ampliación de estaciones transformadoras y a la incorporación de 5.600 kilómetros de líneas, un 38% más que la red actual para mejorar el servicio y evitar los cortes de luz. Hace 17 veranos que los argentinos sufren cortes. Mientras que la demanda subió un 20%, la inversión solo hizo un 8%. Al mismo tiempo, se gastaron 150.000 millones en subsidios financiados con emisión monetaria. Antes de concluir, quiero remarcar que la continuidad de este proceso virtuoso no depende solo de un gobierno, sino que requiere del compromiso de todos los sectores en pos del bien común. Es por ello que días atrás, desde el Gobierno Nacional, oficializamos la conformación del Consejo de Mayo, un órgano clave para la implementación del Pacto de Mayo que firmó el presidente con gobernadores y referentes institucionales del país, con el fin de avanzar en torno a ejes estratégicos para el desarrollo de la Argentina, como la defensa de la propiedad privada, temas fiscales y tributarios, la reforma laboral, la educación, la apertura económica, recursos naturales y sistema previsional. Este Consejo tiene como objetivo presentar hacia fin de año propuestas legislativas y de reforma sobre los 10 ejes incluidos en el acuerdo firmado en Tucumán por el presidente Javier Milei y los gobernadores. Ya para cerrar este mensaje, quisiera destacar que Argentina transita hoy un camino de transformaciones profundas y que tiene por delante un porvenir de grandes oportunidades. En nuestro país tenemos enormes talentos y una gran diversidad de recursos naturales. Desde que el presidente Milei asumió su gobierno, no solo logró estabilizar la macroeconomía, sino que reinsertó al país en el mundo y generó condiciones que posibilitaron expandir nuestro vasto potencial. Cada una de las medidas que impulsamos en este tiempo establecieron un marco de libertad, orden y confianza que nos va a guiar a un futuro de crecimiento y progreso.
Muchas gracias, señores senadores. Quedo a su disposición. Habiendo dado su informe inicial, los distintos bloques políticos tendrán a bien realizar las preguntas que consideren oportunas al señor jefe de gabinete. Tiene la palabra el señor senador Martín Gerlin Lara. Hola. Bueno, buenos días, señor ministro. Gracias por comparecer. Yo le quería hacer una consulta que retomo, que había hecho en la vez anterior que vino en noviembre, sobre el problema que tenemos en los pasos fronterizos en la Argentina. Se había tratado en ese entonces, se había hablado de armar una mesa de trabajo para buscarle la solución y lamentablemente no hemos podido avanzar. Escuché muy atentamente todas las propuestas, las cuales comparto en su inmensa mayoría, sobre todo al resguardo de nuestras fronteras. Pero nosotros tenemos una particularidad muy específica en mi provincia, la que represento, a Misiones, en los pasos fronterizos más importantes que son de Iguazú y Foz de Iguazú y Posadas Encarnación. Yo saqué las estadísticas para que tengan en cuenta que los pasos más importantes de la Argentina, de los 3 más importantes, 2 están en mi provincia. Para que tengan noción, según datos de migraciones, en el año 2023, el puente Tancredo Neves fue el primero de mayor flujo de ingreso y egreso a nuestro país, con más de 11 millones de personas, seguido por Posadas Encarnación con 9 millones y medio, y tercero recién Ezeiza. En el año 24 vuelve a estar primero el puente de Tancredo Neves en Iguazú, segundo Ezeiza y tercero el de Posadas Encarnación. Nosotros tenemos un gran problema que tenemos que solucionar, señor ministro. Conozco el problema, he hablado con todos los actores, he invitado a la Comisión de Turismo de este Senado el año pasado, fuimos a la frontera de Iguazú, tuvimos una reunión con todos los actores del comercio, del turismo, de la industria, todos pudieron ver, varios senadores me acompañan acá hoy que estuvieron presentes, fuimos al paso fronterizo, vimos la problemática que hay, la necesidad imperiosa de darle una solución a los tremendos problemas que tenemos en nuestra frontera. También fui invitado al Parlamento del Mercosur, que se hizo en Foz de Iguazú, se armó una subcomisión, se repasaron todas las leyes, los acuerdos, los tratados que hay, y en todas las discusiones el problema es la Argentina. No hay ese problema con Brasil, no hay ese problema con Paraguay, entonces nosotros le pedimos, señor ministro, que tomen como prioritario este tema, ¿no? Hay un perjuicio muy grande a nuestras ciudades, hay mucho turismo que quiere ingresar y no puede, por el tema burocrático. He hablado con el Ministerio del Interior también, me han manifestado cuáles son sus trabas, he hablado con el Ministerio de Seguridad también. Y la conclusión a la que llegamos varios es que es decisión política, ministro. Es ponerse a trabajar, con una resolución administrativa se puede solucionar rápidamente, como hace Brasil, que los que ingresan a la Argentina puedan circular en un radio de 50 kilómetros sin necesidad de registrarse, sí los que ingresan más allá de 50 kilómetros. Y realmente es un perjuicio muy grande para nuestro país. Ahora que el turismo es emisivo más que receptivo, hay muchos turistas que quieren ingresar y nosotros le ponemos trabas. Entonces es un reclamo de muchos años que yo le puedo asegurar que se va a recordar a este gobierno de Milei si llega a resolverlo, ¿no? Porque también hay un ministerio de desregulación que se enfoca muy puntualmente en estas trabas. Así que las herramientas creo que están, y por eso le vuelvo a repetir, que nos invite, como quedamos en noviembre, estoy dispuesto a trabajar con todos los actores involucrados y es una necesidad imperiosa para nuestro país, porque lo voy a repetir, el principal ingreso de la Argentina no está en Ezeiza, está en Iguazú y en Posadas, dentro de los 3 más importantes. Y también ahí necesitamos inversión, infraestructura, es la cara de ingreso al país y sería muy importante poder ponerse a trabajar en eso. Así que le agradezco y espero que nos convoque a resolver ese tema. Muchas gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la senadora Carmen Álvarez Rivero. Estimado jefe de gabinete, muchas gracias por estar en la provincia de Córdoba esta semana. Un gusto siempre recibirlo. Le diría
que una vez más tengo que hablarle de la Ruta Nacional 158, que no es mía, es más de ustedes que mía, aunque yo hable de ella. Pero es una ruta que sin duda nos conviene a todos. Vuelvo a contarle, aunque tal vez ya lo recuerde, que el Poder Ejecutivo Nacional en mi visita apenas asumió Javier Milei, me dijo: no va a estar en una línea del presupuesto para hacer una licitación pública porque no hay plata. También hace poco confirmé finalmente que no va a estar en la red de concesiones que están licitados hace poco, porque la Ruta 158 requiere ampliación de calzada y esta red de concesiones no lo prevé. Me dijeron la única alternativa es la iniciativa privada. Imagínense la dificultad de una ruta que nadie ve, de salir a convocar interesados en este modo. Conseguimos, y hablo en plural porque todo esto lo hacemos desde un foro Autovía 158 que está conformado por todos los intendentes, los 21 intendentes de la región, los 3 obispos, las cámaras empresarias, los empresarios, las universidades, toda la sociedad de esa zona se ha pintado la camiseta de blanco. Acá no hay intereses partidarios. Sabemos qué es lo mejor que le puede pasar a cada una de las localidades, a la región, a la provincia, a la Argentina y, ¿por qué no?, a Mercosur. Tenemos a este interesado, ojalá tengamos algún otro más, pero hemos logrado llamar la atención de un inversor. Todavía, cada vez que voy personalmente a hablar a alguna institución del Gobierno Nacional, tengo que empezar de cero, contando qué es la ruta, qué pasa por ahí, cuáles son las exportaciones, cuánto volumen, cuánta plata aportan al fisco nacional. Es todas las vueltas foja cero. Yo no pretendo que tomen un curso acelerado de la producción cordobesa, no. Pero necesito que no perdamos a este interesado. Necesito facilitar en la medida que se pueda, a ver si podemos concretar la iniciativa privada, hacer la presentación y, ojo, aclaro, exactamente el mismo mensaje al gobierno de mi provincia. Estamos pidiendo la reunión desde el foro de la Autovía 158 hace mucho tiempo y el gobernador Martín Yarlora todavía no nos da una cita. Para mí es un papelón. Les digo, esto es sin camiseta partidaria. Esto es algo que nos conviene a todos. E inclusive me atrevo a decir un concepto. La obra pública siempre necesita al Estado. Siempre. Y no es plata. También puede ser que ponga, pero necesita
porque imagínense si la jurisdicción de la obra es la jurisdicción nacional, el Estado Nacional interviene. De hecho, eso nos lo han dicho la gente de vialidad, la gente de transporte, la gente de economía. Si viene la iniciativa privada, nosotros vamos a intervenir. Pero eso, una cosa es, señores, van a tener que volver a conversar con nosotros, por supuesto, y otra cosa es que se conviertan en la máquina de impedir. Y esto creo que como tenemos una historia larga, inclusive en el caso de Vialidad Nacional, ustedes imaginen que la causa de Vialidad Nacional nos dice que hay 4.800 millones de dólares que se lo fumaron y no está, por supuesto, por eso no está mi ruta 158, porque se la robaron, se la robaron. Bueno, para que eso vuelva a funcionar, para que las instancias de gobierno se articulen con los gobiernos locales, provinciales o municipios, para que se inserten y se entiendan con los inversores privados que quieran apostarle a la Argentina, le pido que ponga un interlocutor, el que usted quiera. Yo he hablado con tantos, si quiere después le paso la lista, pero el que quiera, pero alguno que no signifique siempre volver a cero en la conversación. Gracias. Gracias, señora senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Mónica Silva. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, gracias por presentarse a dar su informe. Mi consulta refiere a una cuestión que nos preocupa mucho a los patagónicos, creo que a todo el país. Me parece que esto es una preocupación generalizada. No es que usted no lo haya referido en su exposición reciente, pero es que no me ha quedado del todo claro. La ley que fija el impuesto a los combustibles líquidos es una ley que extrae de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que cargan combustible una partecita para distintos usos. Uno de esos es la conformación del sistema vial integrado, un fideicomiso, que se constituye con el 28,58% de lo que proviene de ese impuesto. Y ese sistema implica, establece que ese fondo, constituido por el 28,58% del impuesto, se destine a la reparación, al mantenimiento de las rutas nacionales. Usted ha dado cuenta de algunas de las rutas que están en trabajos de obras en este momento. A mí, rutas que me preocupan en la provincia de Río Negro me indican que ahí no hay una inversión. Ha habido unas reparaciones recientemente, unas reparaciones menores, un fresado de las deformaciones y tal vez algún bacheo, pero eso no responde a las necesidades de reparación y finalización de rutas como la Ruta Nacional número 22, la Ruta Nacional número 23, la Ruta Nacional número 40, que es un peligro, al igual que las otras, y la Ruta Nacional 151. Es necesario realizar trabajos en estas rutas que no se están haciendo, son trabajos de fondo que no se están produciendo y creo que ha habido una propuesta por parte de los gobernadores, una propuesta importante que tal vez debería ser escuchada para que estas rutas puedan ser finalizadas. Acabo de leer algunos periódicos en los que parece ser que no hay un ok para que eso sea posible, digamos, para que estos fondos, que son fondos
que deberían tener un uso federal, un uso en todo el país para que estos fondos vuelvan a los gobiernos provinciales y que los gobiernos provinciales puedan hacer uso de ellos en aquellos lugares donde realmente peligra todos los días la vida de quienes transitan por las rutas. Todos los días tenemos accidentes tremendos que tienen que ver con la peligrosidad de estos caminos que no han sido reparados. Entonces, mi consulta es si aquí hay alguna posibilidad de un trabajo que sea de otra manera, si hay alguna posibilidad del uso de los fondos que nutren el fideicomiso o si se está pensando que esos fondos pueden ser destinados y transferidos a las provincias con otro sistema que permita que las provincias hagan las obras que preocupan a la ciudadanía en cada uno de los territorios, ¿no? En cada una de las jurisdicciones. Esa es una pregunta. La otra cuestión es más de orden, no sé, filosófico, teórico, político, y tiene que ver con el hecho de que pareciera ser que el gobierno nacional no cree en dialogar con las personas que piensan de manera diferente. Me encantaría saber si existe y cuál es este sistema de creencias filosóficas, políticas, que hace pensar que no es importante dialogar con quienes piensan distinto. Me gustaría si usted puede expresarlo de una manera comprensible para mí y para el común, y tiene que ver también con el hecho de que en el día de hoy hay una gran marcha universitaria, una reunión de las universidades preocupadas porque no hay presupuesto y no hay diálogo tampoco. Entonces, son las dos cuestiones que desearía una respuesta si usted lo puede hacer. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Maximiliano Abad. Muchas gracias, ministro, por comparecer hoy a nuestra casa. El veto a la ley 27790, que establece un programa de ayuda integral para Bahía Blanca, es un error en términos políticos, es un error en términos jurídicos y es un paso en falso frente a una sociedad que exige respuestas eficientes y soluciones de fondo. Esa ley fue aprobada por unanimidad en este Senado, por una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados y tiene un alcance mucho más amplio que el decreto 238 del Poder Ejecutivo, porque no solamente se limita a la urgencia, sino que aborda cuestiones estructurales. Busca recuperar la infraestructura dañada, el apoyo a las pymes, a los emprendedores y reactivar el circuito económico y productivo local de Bahía Blanca. Cuando sancionamos esta ley, todos éramos conscientes de la catástrofe que estaba habiendo en Bahía Blanca, de la catástrofe que generó muchas muertes, de la catástrofe que sin lugar a dudas produjo muchos daños materiales, y la ciudad de Bahía debe encarar una reconstrucción de la misma, una reconstrucción que además haga frente a posibles nuevas inundaciones y temporales. Por eso esa ley, ministro, lo que hacía era institucionalizar la ayuda. Les daba esperanza a los vecinos, les daba un horizonte a quienes invierten, a quienes producen, a quienes generan trabajo. La responsabilidad no debe ser solamente en el plano fiscal, que por supuesto yo comparto, sino que la responsabilidad tiene que estar también atada a lo que establece la Constitución en materia de división de poderes y de generar un federalismo que sea cooperativo entre nación, provincia y municipio, y más cuando se trata de situaciones de emergencia. Yo estoy convencido
señor jefe de gabinete, que este Senado va a sostener la Ley 27790, que da una ayuda a Bahía Blanca para ponerse de pie, para salir adelante. Particularmente voy a poner todo lo que esté a mi alcance para que esto ocurra, porque tengo un doble compromiso. El primer compromiso es con los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Y el segundo compromiso es con la institucionalidad democrática, porque lo considero esencial para poder vivir en paz y poder desarrollarnos. Y quiero finalizar con 3 preguntas. Usted en su informe respondió que de los 200.000 millones de pesos del Fondo Especial para asistir a los residentes de viviendas afectadas por inundaciones, se utilizaron 65.239 millones para otorgar 32.076 beneficios y que actualmente hay en trámite 3.962 solicitudes más. Si se aprobaran todas las solicitudes pendientes, quedaría sin ejecutar 126.702 millones de pesos, lo que equivale al 63% de ese fondo especial. Mis 3 preguntas son: ¿qué destino le dará el Gobierno Nacional a ese dinero? La segunda pregunta, si usted considera importante concretar obras en materia hídrica que son muy necesarias para Bahía Blanca. Y tercero, si no cree que había que entregar ayuda directa en subsidios a los sectores productivos que han sido muy perjudicados por esta catástrofe que se vio en Bahía Blanca. Muchas gracias. Gracias, senador. Hace uso de la palabra el senador Pablo Daniel Blanco. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro jefe de gabinete. Gracias por concurrir a nuestra casa. En principio, deseo manifestarle una sana envidia. Me gustaría vivir en el país que usted describe. Lamentablemente, la visión que yo tengo no coincide con ese país que usted describe. Yo vivo en un país completamente distinto. Y por eso puede ser que la gran mayoría de las preguntas que realicé fueron contestadas con evasivas, que están incompletas, mencionan links a los que nos mandan que no conducen a nada, mencionan páginas oficiales donde dice estar información que no está. Y ahora en particular voy a tocarle 3 o 4 temas que son recurrentes en cada una de las visitas del jefe de gabinete y que tienen que ver con cosas que afectan directamente a la provincia de Tierra del Fuego. Usted dijo en su exposición sobre la baja de aranceles, el objetivo que tiene la baja de impuestos internos y aranceles relacionados a las computadoras, a los celulares, aire acondicionado. Y la verdad que, como uno ya lo ha vivido en otras épocas, y lo he vivido en el gobierno del que uno formaba parte, en la época del gobierno de Juntos por el Cambio. Hoy tenemos un país radicalmente distinto al que recibimos en diciembre del 2023, con una macroeconomía ordenada y en pleno proceso de crecimiento. En el último tiempo, la inflación se desplomó, como todos ustedes saben, la pobreza bajó y los salarios siguen en alza. Ahora, el Estado acompaña al sector privado y garantiza a los argentinos la libertad de invertir, comprar divisas y disponer como prefiera de sus ahorros. Gracias a todo esto miramos no solo el presente, sino también el futuro con esperanza, convencidos de que estamos construyendo las bases de un país libre y próspero. Antes de detallarles nuestros últimos actos de gobierno, quisiera detenerme un momento para analizar los principales datos macroeconómicos de la actualidad. De acuerdo a la última medición comunicada por INDEC, la inflación del mes de mayo fue del 1,5%, el nivel más bajo registrado de los últimos 5 años. Inclusive si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, la inflación mensual fue la menor desde noviembre del 2017. Durante los primeros 5 meses del año, la inflación acumulada total
fue del 13,3%, la más baja para este periodo del año desde el 2020. Al mismo tiempo, el índice de precios mayoristas registró en mayo un descenso del 0,3% y una variación interanual del 22,4%, la menor desde diciembre del 2017. Estos datos demuestran con claridad el impacto profundo y efectivo de las políticas económicas y monetarias implementadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo. Sin lugar a dudas, los resultados reflejan lo que el presidente Javier Milei aseguró desde un principio. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. En un año y medio, luego de que la inflación afectara por demasiado tiempo la vida de los argentinos, logramos terminar con este flagelo sin precios cuidados, sin emisión, sin cepo cambiario y con una política clara, concreta e innegociable, el equilibrio fiscal. El resultado del programa económico también lo vemos con claridad en los niveles de superávit primario y financiero. En mayo, el sector público nacional registró un superávit primario de 1.696.917 millones de pesos y un superávit financiero de 662.123 millones de pesos, lo que permitió que en los 5 primeros meses del año se acumulara un superávit financiero de 0,3% del PBI y un superávit primario de aproximadamente 0,8% del PBI. En este punto quiero hacer un paréntesis para referirme al estado calamitoso en el que encontramos nuestro sistema previsional, así como también al daño que genera en el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica la iniciativa de reforma jubilatoria e incremento del bono que fue aprobado en diputados. Según datos oficiales, en nuestro país tenemos 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2:1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.000 beneficiarios sin moratoria y 4.110.000 con moratoria. Los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Solo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono impactaría en un 0,8% del PBI. El desplome en los datos de inflación y la consolidación del superávit primario y financiero lo atravesamos sin resentir los niveles de actividad económica. El informe de avance del nivel de actividad del INDEC señaló un crecimiento del PIB para el primer trimestre del 5,8% en relación al mismo periodo del 2024 y a la vez una mejora de 0,8% con respecto al periodo anterior en la medición desestacionalizada. Entre otros puntos, se destacó en la medición interanual el crecimiento de 11,6% del consumo privado y de un 2,9% en relación al último trimestre del año anterior. En abril de este año, el índice de producción industrial manufacturero evidenció una suba del 8,5% con respecto al mismo mes del año anterior, en lo que fue la quinta mejora interanual consecutiva del indicador. Acumuló así un alza del 6,7% en el primer cuatrimestre del año. Del mismo modo, en lo que respecta a la construcción, esta arrojó en abril de este año una mejora del 25,9% en relación al mismo mes del 2024, en lo que constituyó la tercera mejora interanual consecutiva. De este modo, en el primer cuatrimestre del año, la actividad de la construcción acumuló un alza del 10,4%.
La reactivación de la actividad económica se refleja con claridad en la reaparición de la demanda de crédito genuino por parte del sector privado. Según informó recientemente el Banco Central de la República Argentina, durante el primer trimestre del 2025 el crecimiento real del crédito al sector privado, 10,4%, superó la variación registrada para el mismo periodo en los últimos 20 años, tanto a nivel agregado como en todos los grupos de entidades financieras. En materia salarial, de acuerdo al índice de salarios publicados por el INDEC, en el primer trimestre del 2025, el aumento promedio general superó a la inflación del mismo periodo en 1,4 puntos porcentuales. La brecha entre ambas variables se incrementa si miramos los últimos 12 meses computados, desde abril del 2024 a marzo del 2025, donde la diferencia es aún mayor. En dicho tiempo, los salarios subieron un 85,7%, con una diferencia favorable de 29,8 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue del 55,9%. Este incremento real del salario, son datos del INDEC, este incremento real del salario se reflejó en todas las categorías de trabajadores, privados registrados y no registrados y sector público. Lo digo por su sonrisa, senadora. Como resultado, vimos en la Argentina una caída marcada en los niveles de pobreza e indigencia. Uno de los logros más importantes de este gobierno, además del desplome en los niveles de inflación. En el segundo semestre del 2024, de donde surgen las últimas mediciones oficiales, la pobreza bajó de 52,9%, la cifra más alta en los últimos 20 años, al 38,1%, lo que implicó una caída de 14,8 puntos. Esto representó que 7 millones de argentinos hayan salido de la pobreza en nuestro primer año de gobierno. Asimismo, la última medición de la Universidad Itela, actualizada con los datos de mayo de las canastas básicas total y alimentaria, ratifica la tendencia positiva en el índice, al estimar que para el semestre comprendido entre diciembre del 2024 y mayo del 2025, nuestro país registró niveles de pobreza del 34,9% y una indigencia del 7,9%. Es claro que son datos todavía altos, pero está clara la tendencia a la baja. Estos datos reflejan también la enorme labor llevada adelante desde el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovelo, quien con mucha audacia avanzó en la eliminación de los intermediarios en la entrega de asistencia social y puso en marcha un sistema efectivo y transparente para llegar a quienes más lo necesitan. Según datos oficiales, durante la gestión anterior, el 50% de la ayuda social se distribuía a través de unidades ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y o cooperativas, mientras que solo el 50% se transfería de manera directa. Hoy, el 93,5% de los recursos se transfiere de manera directa a las familias que más lo necesitan. De este modo, terminamos con los gerentes de la pobreza y su extorsión sobre los beneficiarios de programas sociales, quienes sufrían prácticas intimidatorias y eran obligados a participar en marchas de actividades políticas bajo amenazas de perder sus beneficios. En materia de política económica, quiero destacar en primer lugar el plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos que le devuelve la libertad a los ciudadanos de utilizar su dinero sin brindar explicaciones. En concreto, esta medida amplió, simplificó e incluso en algunos casos eliminó los umbrales de información solicitada por ARCA sobre compras y transferencias. Se trata de un cambio de régimen que le permite a los argentinos disponer de sus ahorros tal como deseen, sin temor a ser perseguidos por el Estado Nacional. En este sentido, ya avanzamos con la firma de 17 convenios con provincias que adhirieron al régimen simplificado de ganancias. Esto posibilita que las administraciones provinciales puedan acceder a datos estratégicos para mejorar su recaudación. En contrapartida,
aquellas jurisdicciones que no se sumen al régimen quedarán excluidas del acceso a la información sobre facturación y consumo por encima de los 50 millones de pesos, según lo establecido por ARCA. De este modo, consolidamos una arquitectura fiscal basada en la presunción de inocencia y en la libertad de disponer del propio patrimonio. Al adherir las provincias, se integran un sistema que privilegia la eficiencia y la autonomía económica individual. La invitación a los gobernadores que aún no firmaron sigue abierta para construir un nuevo federalismo con reglas claras, respeto mutuo y transparencia real. En paralelo, hemos presentado el proyecto de principios de inocencia fiscal en este honorable Congreso, que blindará a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones. Como explicaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Juan Paso, la iniciativa cuenta con dos esquemas. El primero refiere al cambio de paradigma en el régimen general y modifica los umbrales por los cuales el Estado puede perseguir por evasión, mientras que el segundo protege al nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias de futuros cambios en la legislación. De aprobarse este proyecto, de un total de 7.000 causas que hoy están abiertas en el fuero penal tributario, quedarán en curso aproximadamente 200, que son aquellas que implican una evasión real y significante. No quiero dejar de recordar que hace pocos meses nos deshicimos finalmente del cepo cambiario, que durante años limitó el funcionamiento normal de la economía argentina. Esto deriva no solo en una mayor libertad para los argentinos, sino que también generará un aumento de las inversiones, del trabajo genuino y del desarrollo económico. Por otro lado, en materia impositiva, avanzamos en la eliminación de los derechos de exportación al 88% de los productos industriales. Se trata de 4.411 mercaderías que ya no pagarán retenciones de entre el 3 y el 4,5% de su valor. Esta medida impacta principalmente en más de 3.500 empresas, principalmente pymes, que representan el 40% de las empresas exportadoras argentinas. También extendimos la rebaja de retenciones para la cosecha fina hasta el 31 de marzo del 2026, afectando así las exportaciones de trigo y cebada, que junto a sus derivados acumulan alrededor de 4.000 millones de dólares por año, cerca de un 5% del total de las exportaciones argentinas. Como señaló el presidente Milei a comienzo de año en la muestra Expoagro, el campo es uno de los pilares de nuestro modelo de expansión. Medidas como la salida del cepo o la reducción o eliminación de las retenciones de nuestras economías regionales hacen que Argentina sea hoy una tierra de oportunidades y progreso. Somos conscientes de que aún hay mucho por hacer, incluyendo la eliminación de los impuestos a las exportaciones. Sobre la base del déficit cero y de la emisión cero, trabajamos todos los días para sacar el peso del Estado de las espaldas de los productores. En cuanto a los bienes de capital, días atrás anunciamos una reducción de aranceles a 27 bienes de capital que tenían una alícuota de entre el 20 y el 35%. Entre los más destacados se encuentran ascensores, ventiladores industriales, maquinaria para la industria metalúrgica, depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías utilizados en la industria petrolera, entre otros. De este modo, desde el inicio de nuestra gestión, bajamos los aranceles a más de 1.000 productos. También dimos pasos significativos en la eliminación de los aranceles para celulares y computadoras importadas. En una primera etapa, estos se redujeron de un 16% a un 8%. En una segunda etapa, desde el 15 de enero del año próximo, los aranceles se llevarán a cero. También se reducirán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5% y para aquellos producidos en Tierra del Fuego del 9,5% a cero. Con estas medidas, el precio de los dispositivos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%.
No quiero dejar de mencionar en este informe el enorme impacto que tuvo en nuestro país la implementación del RIGI. Desde su reglamentación se presentaron 14 proyectos de litio, energías renovables, minería, hidrocarburos y acero en diferentes provincias por un total aproximado de 16.200 millones de dólares. Esto evidencia la importancia de garantizar condiciones de inversión, lograr credibilidad y generar confianza en el mundo. Gracias a esta normativa, Argentina despliega su potencial en un contexto de seguridad jurídica y transparencia. Solo para destacar uno de los más importantes, el pasado 21 de marzo, el Ministerio de Economía aprobó el proyecto para la construcción del Vaca Muerta Oleoducto Sur, que encabeza YPF junto a Vista, Pampa Energía, PAE, Chevron, Pluspetrol y Shell Argentina. Este oleoducto permitirá incrementar la producción no convencional de petróleo y crear una plataforma exportadora de energía al llevar el petróleo de Vaca Muerta hasta las costas de Punta Colorada en la provincia de Río Negro. Para ello se invertirán alrededor de 3.000 millones de dólares para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir del 2027. Como parte del RIGI también aprobamos el primer barco del proyecto del consorcio Southern Energy, en el que están asociados YPF, PAE, Pampa Energía y la británica Harbour con la noruega Golar, por el que se prevé exportar el gas de Vaca Muerta procesado en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro. Además, la compañía está evaluando la llegada de un segundo buque con este proyecto. Nuestro país da un paso significativo en su potencial energético con la confirmación de uno de los proyectos de GNL flotantes más grandes del mundo. Como resultado, hacia finales del 2028, Argentina podría estar licuando 28 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Se estima que con los 2 barcos en producción, el país estará exportando 2.500 millones de dólares por año por los próximos 20 años, lo que implicaría también la construcción de un nuevo gasoducto dedicado a abastecer a los 2 buques de licuefacción apostados en la costa rionegrina. En este marco, quiero destacar también la excelente gestión de Horacio Marín en YPF, empresa que a fines del 2024 presentó sus resultados con ganancias de 2.393 millones de dólares y un incremento en la rentabilidad del 15% respecto al año anterior. En los últimos días, durante el viaje del presidente Milei a Italia, se concretó la firma de un acuerdo entre las petroleras YPF y Eni que prevé exportaciones por más de 100.000 millones de dólares para la Argentina durante 20 años. Lejos de viejas épocas de déficit y de despilfarro, YPF se ha consolidado como el mayor productor de petróleo no convencional y el mayor exportador de petróleo de la Argentina, con un aumento del 174% interanual. En esta línea, cabe destacar que Vaca Muerta registró el mes pasado un récord de producción, con 448.000 barriles de petróleo por día, un 22,5% más que en mayo del 2024. La producción nacional también mostró un crecimiento interanual del 9,1%, con 755.000 barriles por día. En síntesis, gracias a contar con reglas claras y a tener una macroeconomía ordenada, el sector energético vuelve a ser protagonista en la matriz productiva y económica de la Argentina. En el primer trimestre de este año tuvimos niveles récord de producción de petróleo. Alcanzamos los 67 millones de barriles, el mayor valor desde el 2022. En materia de producción de gas licuado de petróleo, por ejemplo, nuestro país se consolidó como un referente de este sector a nivel regional de 2002. En materia de producción de gas licuado de petróleo, por ejemplo, nuestro país se consolidó como un referente de este sector a nivel regional, siendo el único de toda Latinoamérica que en el 2024 no necesitó importar este producto, ya que la demanda interna fue cubierta con la producción nacional. Asimismo,
En el primer cuatrimestre del 2025, las ventas al exterior de combustibles y energías representaron un 14,3% del total de las exportaciones argentinas. De enero a abril, las exportaciones del rubro alcanzaron los 3.634 millones de dólares y experimentaron un crecimiento del 20,5% en cantidades con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto permitió un crecimiento de 10,4% en el valor total exportado, pese a la baja del 8,4% en el precio de los productos. Como resultado de este escenario auspicioso, informes elaborados en base a datos del INDEC dieron cuenta de un superávit energético de 2.684 millones de dólares para el primer cuatrimestre del 2025. En cuanto a la balanza comercial energética, en mayo, Argentina tuvo un saldo positivo de 345 millones de dólares, alcanzando así los 3.015 millones de dólares en los primeros 5 meses del año. Cabe recordar que nuestro país viene de acumular en el 2024 un superávit de la balanza comercial energética de 5.668 millones de dólares, gracias al crecimiento de las exportaciones y una importante reducción de las importaciones. Para acompañar el crecimiento del sector energético, el Gobierno anunció semanas atrás la licitación para ampliar el gasoducto Perito Moreno y llevarlo a su máxima capacidad operativa, ampliando su capacidad de transporte de gas en 14 millones de metros cúbicos por día. La licitación fue lanzada mediante la empresa Energía Argentina. Se realizará con financiamiento privado e implicará una inversión de más de 700 millones de dólares. Otra área en la que avanzamos con medidas de desregulación en el transporte, en especial en el sector aerocomercial. Recientemente publicamos un DNU para reformar el Código Aeronáutico y simplificar, actualizar y desregular normas con más de 50 años. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo, bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mi entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi, esta manera de, o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea, comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo, mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distintos, porque ¿con qué me van a salir? Con que, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché a Caputo, Guillermo Francos, hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver,
me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más, que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta, y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau chau.